No fue un milagro, fue un recuerdo. Déjame decirte algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Lo que ocurrió allí no fue un milagro, y si eso te incomoda un poco, es buena señal. Porque los milagros, tal como te los enseñaron, son eventos raros, caprichosos, concedidos desde arriba a personas especiales en momentos excepcionales. Pero lo que estás a punto de recordar no funciona así. Un milagro es algo que rompe las reglas. Lo que ocurrió con Lázaro no rompió nada. Solo activó algo que ya estaba ahí. Y aquí es donde la mayoría se pierde, porque nos educaron para mirar estas historias como si fueran películas antiguas, bonitas, lejanas, intocables. Jesús como protagonista, tú como espectador. Pero estas escenas no fueron escritas para entretenerte, fueron codificadas para despertarte, y no despertarte emocionalmente, despertarte ontológicamente. Es decir, recordarte qué eres antes de que te enseñaran a pedir permiso. Piensa en esto. Si un milagro depende de que alguien allá arriba decida ayudarte, entonces tú siempre estás abajo, esperando, pidiendo, justificándote. Pero si no fue un milagro, si fue un recuerdo, entonces no estamos hablando de poder concedido, sino de autoridad recuperada. Y eso cambia todo, porque recordar no es aprender algo nuevo. Recordar es quitar capas, capas de miedo, capas de dependencia, capas de obediencia mal entendida, hasta que queda solo una cosa: conciencia recordándose a sí misma. Por eso esta escena incomoda tanto cuando se observa con atención, porque no muestra a un hombre rogando al cielo, muestra a alguien que sabe, y cuando alguien sabe, ya no suplica. Esto no va de fe, la fe todavía duda, esto va de reconocimiento, y el reconocimiento no hace ruido, no necesita demostrarse, no busca aprobación, simplemente está. Y si mientras escuchas esto, algo dentro de ti se siente inquieto, no es resistencia, es memoria. 2. La escena que todos leen, pero nadie ve. Hay una razón por la que esta escena pasa desapercibida. No porque sea difícil, no porque sea simbólica, sino porque es demasiado clara. La claridad es peligrosa cuando alguien depende de que no veas. Lázaro no está dormido, no está inconsciente, no está en coma, está muerto. 4 días. No hay margen para interpretaciones piadosas, no hay escapatoria teológica, no hay truco narrativo. El cuerpo ya huele, la carne ya se ha rendido, la biología ya cerró el caso. Y ahora mira a las hermanas. No están pidiendo un milagro, están reclamando una ausencia. Si hubieras estado aquí. Eso no es fe, eso es resignación tardía. Ellas no creen que algo vaya a cambiar, solo están expresando el dolor de lo irreversible. ¿Y la multitud? La multitud tampoco espera nada. Están ahí por costumbre, por curiosidad, por inercia, como muchos hoy. Vienen a observar, no a recordar. Y entonces llega Jesús. Pero no llega como lo pintan. No llega apurado. No llega nervioso. No llega teatral. Llega a tiempo. Y esa diferencia lo dice todo. Porque solo quien sabe cómo funciona la realidad no tiene prisa frente al caos. Solo quien no está sometido al reloj de la materia puede caminar con calma hacia una tumba abierta. Aquí es donde casi todos miran mal. Se concentran en lo que va a pasar después, en la resurrección, en el momento espectacular.
Pero el verdadero mensaje está antes, en el silencio previo, en la ausencia de urgencia, en la forma en que Jesús se posiciona frente a la escena. No como alguien esperando permiso, no como alguien esperando señal, sino como alguien observando una situación que ya conoce desde otro nivel. Para la mente humana, la escena es imposible. Para la lógica religiosa, es un límite. Pero para quien recuerda, es solo un desfase temporal. Y aquí viene la parte que casi nadie se atreve a decir. Jesús no llega para cambiar la situación. Llega porque ya sabe cómo termina. No porque lo haya decidido, sino porque lo reconoce. La mayoría de las personas miran la vida como si la realidad fuera la autoridad y ellos simples testigos. Jesús se mueve distinto. Él observa la escena desde el lugar donde la realidad aún no ha terminado de formarse. Por eso esta escena incomoda tanto cuando se mira de verdad. Porque no muestra a un Salvador luchando contra el destino. Muestra a alguien que no reconoce al destino como soberano. Y si al escuchar esto, algo dentro de ti siente una mezcla de inquietud y calma, no es contradicción. Es la señal de que estás empezando a ver lo que siempre estuvo a la vista. 3. El gesto que lo cambia todo. Si miras esta escena con honestidad brutal, hay un momento exacto donde todo se separa. No cuando Lázaro sale, eso es el efecto. El quiebre ocurre antes. Jesús se detiene frente a la tumba. Todos esperan lo mismo, que baje la cabeza, que cierre los ojos, que suplique. Eso es lo que hace a alguien cuando se reconoce pequeño frente a lo imposible. Pero él no lo hace, no inclina la cabeza, no se encoge, no pide. Levanta la mirada. Y ese gesto, ese solo gesto, ya te está diciendo algo. Porque nadie levanta la mirada cuando va a rogar. Se levanta la mirada cuando se reconoce relación, no distancia. Y entonces habla. Pero escucha bien cómo habla. No dice, Padre, escúchame. Dice, Padre, gracias porque ya me has escuchado. Tiempo pasado. No esperanza, no intención, reconocimiento. Ese es el momento que la mayoría lee rápido, porque si se detuvieran, tendrían que aceptar algo incómodo. Eso no es oración, es afirmación de vínculo. Jesús no está tratando de provocar una respuesta, está nombrando una conexión que nunca se interrumpió. Y cuando alguien habla desde ahí, la realidad no debate. Luego ocurre lo más peligroso de todo. Jesús se dirige a la tumba, no al cielo, no a Dios, no a una autoridad externa. Le habla directamente a la situación. Lázaro, sal. No hay dramatismo, no hay justificación, no hay explicación. Solo una orden clara, limpia, sin carga emocional. Eso no es fe. La fe todavía espera. Eso es autoridad recordada. Porque cuando alguien habla desde el lugar correcto, no necesita convencer a nadie, ni a Dios, ni a la materia, ni a sí mismo. Aquí es donde el sistema religioso entra en pánico, porque si Jesús no pidió permiso, entonces el permiso nunca fue necesario. Y si no fue necesario para él, entonces la pregunta incómoda aparece sola. ¿Quién te enseñó que tú sí debes pedirlo? Este gesto no fue espectacular, fue preciso. No fue magia, fue alineación. No fue un truco divino, fue alguien hablando desde el nivel donde las cosas ya están decididas. Y si esto te sacude un poco por dentro, no es porque sea peligroso, es porque rompe una obediencia que nunca fue natural. 4. Cuando pedir es rendirse. Hay una idea que te repitieron tantas veces que ya no la cuestionas. Que pedir es humildad, que pedir es fe, que pedir es lo correcto. Y durante mucho tiempo eso te pareció lógico. Pero detente un segundo y obsérvalo con brutal honestidad. Cada vez que pides, te colocas abajo, no emocionalmente, ontológicamente. Pedir dice una sola cosa, aunque no lo parezca. Yo no tengo autoridad aquí.
Y no lo dices con la boca, lo dices con la postura interior. Por eso pedir tranquiliza al sistema, porque una persona que pide no cuestiona las reglas, solo espera una excepción. Mira cómo funciona. Si algo no cambia, te dicen que no pediste lo suficiente. Si algo no ocurre, te dicen que no fue voluntad divina. Si algo falla, la responsabilidad nunca está en la estructura, siempre en ti. Y así el ciclo se mantiene intacto. Tú pides, alguien interpreta, la realidad no se mueve y tú aprendes a conformarte. Jesús no operaba desde ahí. Nunca habló como alguien esperando respuesta. Nunca dijo, si es posible, ojalá, si soy digno. Porque quien habla así ya se asumió separado. Aquí hay algo que casi nadie quiere enfrentar. Pedir no es neutral, es una posición. Y esa posición define cómo responde la realidad. Cuando pides, la realidad te responde como alguien que pide. Cuando reconoces, la realidad te responde como alguien que sabe. Esto no significa arrogancia, no significa ego, no significa creerte superior. Significa dejar de hablar como si fueras ajeno a lo que te dio origen. La oración aprendida te entrenó para hablar como criatura huérfana. Jesús hablaba como conciencia consciente de sí misma. Por eso, la diferencia no está en las palabras, está en la postura interna. Dos personas pueden decir exactamente lo mismo. Una lo dice esperando, la otra lo dice declarando. La realidad responde solo a una. Y aquí viene la frase que incomoda. No siempre pedir es humildad. A veces, pedir es rendirse antes de hablar. Y si esta idea te provoca resistencia, no la combatas. La resistencia no viene de la verdad, viene del hábito. 5. El idioma que la realidad sí escucha. La realidad no responde a palabras bonitas. Nunca lo hizo. Puedes repetir frases sagradas 1000 veces, usar el tono correcto, cerrar los ojos con fuerza, y aún así no pasa nada. No porque esté mal hecho, sino porque no es el idioma. La realidad no escucha vocabulario, escucha posición. No reacciona a lo que dices, sino desde dónde lo dices. Aquí es donde casi todos se confunden. Creen que el problema es no saber qué decir. Buscan la frase correcta, el versículo correcto, la afirmación perfecta. Pero Jesús no hablaba en frases mágicas. Hablaba desde un lugar que la materia reconoce sin traducción. Ese idioma no se aprende, se habita. Es el idioma de quien no está tratando de convencer a la realidad de que cambie. Es el idioma de quien habla como si el cambio ya estuviera autorizado. La realidad es obediente, pero no a la emoción, no al deseo, no al miedo. Obedece a la frecuencia de certeza. Por eso alguien puede gritar desesperado y no mover nada, y otro puede hablar en voz baja, y todo se reorganiza. No es volumen, no es fe, no es intensidad emocional, es coherencia interna. Cuando lo que eres, lo que sientes y lo que dices están alineados, la realidad no discute. Jesús no elevaba la voz para impresionar, no lloraba para conmover al cielo, no explicaba para justificar. Decía una frase corta desde un punto exacto, y ese punto es el idioma. La mayoría habla desde la mente. La mente pregunta, la mente duda, la mente negocia. La realidad ignora eso. La realidad responde cuando alguien habla desde el centro donde no hay debate interno. Por eso el idioma que funciona no suena espiritual, no parece religioso, no impresiona. Es simple, directo, innegociable. No porque sea autoritario, sino porque es verdadero. Y la verdad no necesita adornos. Si alguna vez dijiste algo y supiste, sin emoción, sin euforia, sin ansiedad, que ya estaba hecho y luego ocurrió,
no fue coincidencia. Fue que hablaste por un instante el idioma que la realidad sí escucha. El punto donde Jesús hablaba. Jesús no hablaba desde la cabeza. Y esto es más literal de lo que parece. La mayoría de las personas viven aquí arriba, pensando, calculando, analizando. Incluso cuando oran desde la mente. Y la mente siempre está un paso tarde. La mente reacciona, nunca origina. Por eso cuando hablas desde la mente, la realidad te responde como alguien que reacciona. Jesús hablaba desde otro lugar. No simbólicamente, físicamente. Desde el centro del pecho. Ese punto donde, si llevas la atención ahora mismo, no hay discurso interno, solo presencia. Ahí no se pide, ahí no se duda, ahí no se explica, ahí se sabe. Ese es el punto desde donde habló frente a la tumba. No con emoción, no con urgencia, con quietud. Cuando alguien habla desde ahí, la voz cambia. No suena más fuerte, suena más cierta. Y la realidad reconoce esa certeza porque fue hecha del mismo material. Aquí está el detalle que casi nadie te dijo. El cuerpo sabe antes que la mente. Siempre. Por eso Jesús no razonaba el milagro. No lo pensaba. No lo proyectaba. Lo recordaba desde el cuerpo. Ese centro en el pecho no es emocionalidad. Es conciencia localizada. Es el punto donde no te preguntas si puedes. Es el punto donde simplemente actúas como quien ya sabe que puede. Cuando te mueves ahí, la ansiedad se disuelve. No porque todo esté resuelto, sino porque no estás hablando desde el miedo a que no lo esté. La mayoría nunca habla desde ese punto, porque nunca se les enseñó a bajar. Les enseñaron a pensar más, a creer más, a repetir más, pero no a sentarse en silencio hasta que la mente se calle y otra cosa tome el mando. Jesús no improvisaba desde la inspiración. Hablaba desde alineación. Y la alineación no se fabrica. Se permite. Si alguna vez sentiste, aunque fuera un segundo, una certeza que no venía de un pensamiento, eso fue ese punto activándose. Y desde ahí, no se pide. Desde ahí se habla, como quien recuerda qué es la realidad antes de ser fragmentada. 7. La autoridad que no pide permiso. Hay una diferencia que casi nadie entiende, pero que cambia por completo la forma en que hablas con la vida. Autoridad no es imponer. Autoridad no es dominar. Autoridad no es creerte más que nadie. Autoridad es hablar sin pedir permiso para existir. La mayoría de las personas no se da cuenta, pero cada vez que hablan con la realidad, lo hacen como si estuvieran solicitando algo prestado. ¿Puedo? Ojalá. Si es posible. Si no molesto. Ese lenguaje no es educación, es renuncia previa. Jesús no hablaba así, no porque fuera arrogante, sino porque no se concebía separado de aquello a lo que hablaba. No decía, ¿puedo sanar? Decía, sé sano. No decía, ¿podría cambiar esto? Decía, esto se alinea. Eso no es control, es coherencia. La autoridad verdadera no levanta la voz, no amenaza, no se justifica. Simplemente declara desde un lugar donde no hay contradicción interna. Y aquí está el punto que suele incomodar. La realidad responde a quien no está dividido, no al más bueno, no al más espiritual, no al más devoto, sino al más alineado. Cuando alguien habla desde el centro, sin pedir permiso, sin explicarse,
sin anticipar rechazo, la realidad no se defiende, se acomoda. Eso fue lo que viste frente a la tumba. Jesús no negoció con la muerte, no discutió con la materia, no trató de convencer a nadie. Simplemente habló como alguien que no reconoce a la ilusión como autoridad final. Y esto es clave. La autoridad que no pide permiso no nace del yo humano, nace cuando el yo humano se hace a un lado. No eres tú siendo poderoso, es algo hablando a través de ti cuando dejas de dudar de tu lugar. Por eso esta autoridad no se aprende, se recuerda, no se practica como técnica, se permite como estado. Y cuando aparece, no hay tensión. Hay una calma profunda que no necesita resultados inmediatos para sostenerse, porque quien habla desde ahí ya no está intentando cambiar la realidad, está recordándole quién manda cuando la verdad habla. 8. ¿Por qué esto fue ocultado? Nada de esto se perdió por accidente. Las cosas que desaparecen por error no suelen ser las que desmantelan sistemas enteros. Esto no fue ocultado porque fuera falso, fue ocultado porque funcionaba. Y funcionaba demasiado bien. Piensa con frialdad, no con emoción. Un ser humano que puede hablar con autoridad sin intermediarios no es gestionable, no depende, no suplica, no negocia su dignidad. Y eso es un problema para cualquier estructura que necesita que la gente crea que está incompleta. Si alguien descubre que no necesita pedir permiso para existir, ¿a quién obedece después? Si alguien entiende que no necesita intermediarios para acceder a lo esencial, ¿quién conserva el poder de traducir la voluntad divina? No se trata de maldad, se trata de control funcional. Las estructuras sobreviven cuando convencen a las personas de que están separadas de la fuente, porque una vez separadas, necesitan puentes, y quien controla el puente, controla el paso. Jesús enseñaba algo imposible de administrar: acceso directo, autoridad interna, reconocimiento sin permiso. Eso no se puede institucionalizar, no se puede dosificar, no se puede vender por partes. Por eso no se ataca frontalmente, se reformula. No se niega la historia, se cambia la lectura. No se elimina la escena, se la convierte en espectáculo. Un milagro impresionante, pero irrepetible, único, reservado. Así no despierta, solo asombra. Y el asombro es seguro, el reconocimiento no, porque cuando alguien se reconoce, ya no pregunta si es digno, ya no acepta la culpa como punto de partida, ya no vive esperando aprobación. Eso no amenaza solo a una institución, amenaza a cualquier sistema basado en dependencia. Por eso esta enseñanza no fue destruida, fue silenciada con respeto, envuelta en reverencia, aislada en santidad, convertida en algo que miras, pero no encarnas. Y funcionó durante siglos, hasta ahora, porque hay algo que ningún sistema puede controlar: el momento exacto en que alguien recuerda por sí mismo. Y cuando eso ocurre, no hay confrontación, no hay rebelión, solo una calma extraña. La calma de quien entiende por qué nunca debía pedir permiso para ser lo que siempre fue. 9. El regreso a lo que siempre fuiste. Hay un punto en todo este recorrido donde ya no necesitas más palabras. Si llegaste hasta aquí, no es porque aprendiste algo nuevo, es porque algo encajó. No sentiste euforia, no sentiste revelación. Sentiste algo más incómodo y más honesto: familiaridad. Porque lo que escuchaste no vino a darte poder, vino a quitarte el peso de creer que no lo tenías. No se trata de convertirte en alguien distinto, eso siempre fue la trampa. Se trata de dejar de sostener una identidad incompleta que nunca fue tuya. El regreso no es un evento, es un ajuste interno,
Un desplazamiento silencioso desde el pedir hacia el reconocer, desde el esperar hacia el recordar. Por eso no hay instrucciones aquí, no hay pasos finales, no hay rituales, porque quien recuerda ya sabe cuándo hablar y cuándo no. El regreso no te hace especial, te hace sobrio. Te devuelve a una calma que no necesita pruebas, a una certeza que no necesita permiso. No te aleja del mundo, te coloca en él sin perderte dentro. Y quizá lo más importante, el regreso no te separa de nadie, solo te devuelve a una relación correcta contigo. Ya no hablas con la vida como alguien que espera respuesta, hablas como alguien que reconoce el diálogo siempre estuvo abierto. Por eso, después de esto, no hay nada que hacer, solo algo que permitir. Que cuando llegue el momento, hablarás distinto, no más fuerte, no más espiritual, más verdadero. Porque la realidad siempre supo quién eras, y ahora tú también.